que algunos médicos te dicen el tema de la gripe, el tema de la influenza, al ser infecciosas, es como que puede ser un lugar de rápida transmisión entre niños y adultos. Y con Gisela Fernández nos preguntábamos esta mañana, ¿habrá muchos docentes que han pedido licencia por la cuestión? Estamos en un otoño muy raro, ¿no? No es el otoño frío de otros tiempos, sino que es un otoño más bien cálido. A veces peor, depende. Sí, no sé. A veces a algunos le pega más fuerte esta situación de la temperatura que tenemos. El doctor Gaspar Argüello es director de Salud Laboral Docente del Consejo General de Educación y a él apelamos para saber qué dicen las estadísticas, que las tienen muy actualizadas. Doctor Argüello, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Se han incrementado las licencias de docentes por esta cuestión? Sí, mire, este tipo de patologías, las virosis de vías aéreas y el mismo dengue, nosotros tenemos un incremento más o menos respecto a las del año pasado, un incremento de más de 2.000, a veces 2.500 licencias, depende del tipo de patología, de estas patologías. El tema es que nosotros lo que hacemos es fiscalizar la certificación de los médicos. Y bueno, eso es lo que se vuelca en la estadística. Ahora, las licencias por estas patologías donde son de 7 a 10 días más o menos. Y insisto, la diferencia con la de, por ejemplo, la del año pasado, que existía esa patología, pero no tanto, en las licencias cortas hay prácticamente 2.000, 2.500 de diferencia. Aún habiendo el año pasado también patologías virósicas, pero este año se incrementaron. Particularmente, porque estamos viendo aquí en imágenes las estadísticas, ¿cuál fue el mes en donde más hubo pedidos de licencias? En marzo. O sea, con el inicio del ciclo lectivo, ahí arrancamos. Sí, marzo y abril son el inicio del ciclo lectivo y en esos meses hubo una diferencia respecto a los meses de los años anteriores. Ustedes verán en la estadística un pico que está relacionado justamente a esas patologías. Sí, vemos, bueno, estamos en otoño, ahora llega el invierno, es cuando se incrementa más, julio, agosto, ¿podríamos tener otra situación más elevada? Sí, es probable, porque bueno, son los meses de más virosis. La virosis aparece justamente en esas grandes diferencias de temperatura, especialmente en el frío. Los docentes, nosotros llevamos la estadística de los docentes, no de los alumnos. Claro. Y la estadística de los docentes, bueno, yo lo pasé, y usted recién me habló de eso, y insisto yo, hay en esos 2 meses, en cada uno de esos 2 meses hay una diferencia. Primero de mil y algo en febrero, a fines de febrero, son cuando se empezó con todo esto. Después en marzo hubo un incremento mayor de aproximadamente 2.500 más respecto al año pasado, y en abril bajó un poco, pero de todos modos hay una diferencia respecto a lo de años anteriores. ¿Hay alguna recomendación que se le haya dado, sobre todo a las secretarías escolares, a las escuelas vinculadas a estas cuestiones, sobre todo si hay un caso entre alumnos, entre docentes, cómo tratarlo, qué hacer? Respecto a los adultos, a los docentes, nosotros recomendamos cuando empieza esta época invernal que se vacunen, porque la vacuna obviamente para la gripe, para la influenza, porque eso le va a dar defensa en los periodos más álgidos, que son marzo, abril, mayo, junio quizás, hasta ahí. Ahora, respecto al dengue, nosotros esperamos que cuando empiece el frío empiece a bajar un poco por la disminución de los mosquitos, que son los intermediarios con el hombre, ¿no? ¿Hay alguna estadística vinculada a cuántos docentes se han vacunado, ya sea contra la gripe como contra el dengue? No, yo no tengo esa estadística porque eso forma parte de prestaciones y nosotros no hacemos prestaciones, fiscalizamos. Claro. Las prestaciones que hacen los docentes, y eso lo relacionamos obviamente con el tipo de licencia
que le corresponda. Correcto. Ahora, esas licencias que son entre 7 y 10 días, significa para la educación la presencia de nombrar un suplente. Claro. Y eso obviamente incrementa el presupuesto en el costo del recurso humano. Claro, había una resolución a que, bueno, por lo menos hasta febrero de este año estaba vigente, de que las designaciones de suplente eran para cubrir licencias de más de 10 días hábiles en nivel inicial y primario y más de 15 hábiles en secundaria y superior. ¿Esto sigue vigente? Eso surgió justamente de salud laboral, justamente porque en esas licencias, en esas patologías, a veces se extiende hasta 10 o 15 días los síntomas. Entonces nosotros pedíamos que se dé cobertura a eso, pero como eso generaba licencias, y nosotros respetamos lo que está en el estatuto, licencias cortas y nombramiento de suplente, el área pedagógica decidió hacer esa diferencia, que son nombre suplente después de los 10 días son 10 días de días activos. O sea, no entran los días de sábado y domingo, los días no activos. Sí. Eso en realidad digamos no se pudo aplicar, hubo gremios que se opusieron a eso, y bueno, eso está en stand-by, no se está aplicando, pero ahora que tenemos esta estadística, bueno, probablemente el área directivo y pedagógico tengan una visión más clara de eso, y a ver qué se decide respecto a eso. Correcto. A la licencia de más de 10 días hábiles. Correcto. Bien. No, yo quiero saber cómo es el procedimiento. Un docente tiene gripe, presenta un cuadro de dengue, lo que sea. ¿Cómo es el procedimiento para que se genere transparencia y ustedes tengan el control de que realmente se presente certificado, etcétera? Tanto en influenza como en dengue, nosotros pedimos todavía la serología cuando viene la indicación del médico tratante de tantos días por dengue o por influenza, por gripe A o lo que sea, nosotros pedimos la serología. Ahora, entendemos que eso significa una sobrecarga a los hospitales y también un problema económico para muchos docentes que por ahí no pueden hacer el estudio en otro lugar que no sea el hospital. Claro. O sea que esa es un poco la razón por lo cual el gremio planteó que no se haga ese cambio. Pero bueno, insisto, eso está en estudio y de acuerdo a las estadísticas actuales vamos a volver a discutirlo. Claro. Bueno, entonces, en definitiva, creemos que todavía faltan un par de meses como para que se vea un impacto mayor en el tema de influenza, no sé si tanto de dengue, pero que ya el año... No, pero influenza sí. Pero digo que el año ya empezó bastante movidito, ¿no? Sí, así es. Bueno, no nos olvidemos que en esos meses no hizo tanto frío ni tampoco tanto calor. Hubo diferencia extrema hay días de mucho calor, lluvia y todo lo demás, y días que no. Como estaba bastante inestable, entonces los virus se proliferan. Y aparte, en el lugar de trabajo, obviamente al primer síntoma nosotros los inhibimos en su actividad mediante licencia, porque estas son enfermedades infectocontagiosas. Sí, en la escuela pública hay muchos docentes que no fueron, hay quienes se sumaron al paro, que esto también va a modificar los otros datos de los meses que faltan completar. Sí, nosotros estamos previendo eso, que va a aumentar los casos de gripe A, influenza, etcétera. Lo que sí, respecto a lo que corresponde al dengue, creemos que en este periodo invernal va a bajar, pero no va a desaparecer, va a bajar. Claro, exacto. Doctor, gracias por habernos atendido y por tanta información. Bueno, gracias a usted, porque la información de usted obviamente llega a los docentes para saber cuál es la situación y dónde estamos parados al respecto. Yo le aclaro de todo modo que estas estadísticas que yo le mandé a usted están en la página del Consejo General de Educación, el área de salud laboral. Yo cada 3 meses renuevo las estadísticas.
Excelente. Cada trimestre pasó las estadísticas de ese trimestre para que la comunidad tenga la información y también sepa cómo actuar. Excelente, excelente. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Bueno, Hasta pronto. Adiós. El doctor Gaspar Argüello es el director de Salud Laboral docente del Consejo General de Educación. Repasamos juntos la estadística, sobre todo para que tengan en cuenta cómo empezó este año, ¿no? ¿Qué es eso que estamos viendo en pantalla en estos momentos? Por ejemplo, enero ya mostró, arrancando este 2024, un incremento, más leve por supuesto, de casos que los años anteriores. Por ejemplo, en 2022 hubo 21 casos. En 2023 bajó a 12, pero en 2024 ya tuvimos 31 pedidos de licencia por dengue e influenza A en el Consejo General de Educación. ¿Qué pasó en febrero? Tuvimos 1.404 casos en 2022, bajó a 1.370 en 2023, pero en 2024 subió a 1.890.